Bueno, trabajador cultural. Ajá. El trabajo cultural pues vendría siendo, según el imaginario que uno ya conoce, que produce esta clase de plataformas conceptuales. El trabajo cultural viene siendo aquel que hace trabajo cultural en comunidades, que Ajá. Ajá. organiza eventos, los ejecuta, los produce, convoca. ¿Ves? Ujú. Ese es trabajo cultural en principio. Entonces, claro, eso involucra a todo el que está relacionado con el proceso de un producto cultural. Hay toda una discusión respecto al concepto sobre acto cultural. Sobre todo tiene que ver la discusión respecto al concepto sobre acto cultural, si el concepto es válido o no, plausible o aplicable. Tiene mucho que ver, mira, se nos regó un poquitico aquí de la sustancia, ¿no? Ah, Tiene mucho que ver con que todo es un acto cultural. O sea, que todo debería ser un ajá. acto Todo debe cultural. ser claro. Todo lo que organiza a los seres humanos se llama, lo que hacemos, que nos caracteriza como seres humanos, tiene que ver con un imaginario, bueno, y una expresión que definimos como Le he cultural, dado vuelta al hilo de que cuenta. hace culto. Entonces eso es la discusión en torno al acto cultural. Al acto cultural. Claro, Si hay capacidad, si se puede pensar que nosotros organizamos algún acto cultural en un determinado momento con una intencionalidad. Entonces ya empiezan otros conceptos técnicos o otras definiciones técnicas, ¿no? Acto cultural es todo lo que hacemos en una primera instancia y hay algunos actos de programación con una cierta intención ideológica, ¿m? Casi siempre, incluso por defecto, ¿no? O sea, el Grammy es un acto cultural con intención ideológica, es decir, con unas segundas intenciones que no son simplemente las expresivas de los artistas. Y así el Oscar y todas esas formas de premiación y todos esos ritos o expresiones van a definir una cultura, bueno, imperial, avasallante, basada, que transmite cánones, los cuales acomplejan previamente a diversidad de posibles creadores o artistas. Aquí lo que queda es la pregunta sobre si el trabajador, sobre si el artista puede ser considerado trabajador cultural, puede ser o no trabajador cultural y aún seguir siendo artista. Entonces, ¿qué esa es la. define al artista? Entonces, ya hemos Claro. asomado el hecho de que al artista lo define el manejo de una técnica, no necesariamente la inscripción en determinados cánones, sino que maneje la técnica, ¿no? Claro, en un momento, aquella, surgió aquella cosa del artista sin obra, ¿no? Que eso no tuvo en absoluto ningún futuro, ¿no? Pero es como, eh, Pues el artista produce algo para darlo a los otros, para los demás. sí, es que puede existir un artista sin obra. Y luego, si el artista necesariamente tiene que tener una obra, sobre eso es que hay que discutir, sobre la obra. ¿Es una obra artística realmente? ¿Es válida? No es válida, Con base en qué es válida o no, ajá, con qué parámetros, porque cuando se va a definir que algo sea válido, ya eso infiere directamente ujú, por lógica del término, por lógica lingüística, que hay un límite que se va a poner, hay algo ujú. que no es considerado Mira, aquí, dentro del canon. aquí Trotsky habla, ¿ves? Que es el único sitio realmente que he encontrado algo sobre el trabajo de la cultura. Dice, el solo hecho de que el proletariado, digamos que el proletariado, pongámonos en lugar del proletariado, ¿no? Solo el hecho de que el proletariado se vea obligado a separar de sí mismo a una categoría particular de trabajadores de la cultura trae consigo necesariamente un divorcio más o menos acusado entre la clase, atrasada en su conjunto, y la inteligencia que la clase hace pasar al primer plano.
Aparece una clase en el centro realmente que son los trabajadores de la cultura. Mm, Ya, y ahorita en este momento está definida. Anteriormente el siglo XX no lo teníamos definida. El siglo pasado no estaba definido esos trabajadores culturales. Esto aparece con la revolución. mhm. No, entonces, y después, entonces como La no está, definición de trabajador cultural eh, aparece con la revolución no, pues es que no hay una definición. de trabajador cultural. No, el único que he encontrado que tiene una cierta definición es O sea, que es un Los término griegos. asumido sin un trabajo de sistematización No, ni de no, porque uno no conceptualización. sabe quién es el trabajador, quién es o quién no es trabajador cultural. Y después entonces se cometen unas barrabasadas, que esto es una barrabasada. Esto entonces se llama asumiendo que hay un trabajador cultural, asumiéndolo sin haberlo definido realmente, ¿no? Como tú puedes definir artista, como puedes definir... Y aquí aparece también quién es trabajador cultural. Entonces, a ver. Se establecen definiciones, ¿no? Trabajador cultural dependiente. Es toda persona natural que realice una actividad cultural o artística, bajo dependencia de otra persona natural o jurídica, que trabaja para alguien, para una tercera persona, ¿no? Trabajadora cultural no dependiente por cuenta propia. Es aquel o aquella que realice una actividad cultural o artística con fines de lucro, entre comas, no dependiente de patrón alguno o patrón alguna. Yo me puedo considerar trabajador cultural no dependiente o por cuenta propia si no trabajo con fines de lucro. Yo no trabajo con fines de lucro, no, en absoluto. Yo no estoy haciéndolo con fines de lucro. En absoluto nunca he trabajado con fines de lucro. No he trabajado con empresas, ni he hecho discos para vender, ni nada de eso, ¿no? Entonces me puedo definir como trabajador cultural no dependiente. Lo que mi origen es esto, cultural artística. Sí me puedo definir como artista, pero según esto no me puedo definir como trabajador cultural, porque no gano nada, no trabajo, Mm. ¿ves? ¿Y esa es según definición de qué ley? ¿De qué? De la ley de protección social al trabajador y a la trabajadora cultural, o sea, a mí no me protege esto. Mm. Y después, durante toda lo más absurdo de todo, es que durante toda la ley dice labor artístico-cultural, tal, pero en absoluto dice artista nacional. Siempre dice trabajador cultural nacional, condiciones de trabajo, régimen laboral, el remunerado, no sé qué cosa, distintas disciplinas artísticas. Nunca dice artista, pero sí dice en este momento, en referencia a nosotros. Nunca dice artistas venezolanos. Pero en el capítulo 1, título 5, capítulo 1, artículo 31, dice las personas naturales y jurídicas de naturaleza privada que realicen espectáculos públicos y que contraten artistas extranjeros. No dice artistas venezolanos, pero sí dice artistas extranjeros. Se le da la condición de artistas al extranjero, y a nosotros no, se nos da una condición de trabajador cultural, a la cual en la cual, por ejemplo, yo no entro, porque trabajo sin fines de lucro, Fundamentalmente sin final. fundamentalmente, porque no soy productivo. Este, hay Ah, y tú una, no estás dentro de lo que se puede considerar productivo, ¿no? ajá, porque el capitalista considera productivo e improductivo. Productivo es cuando tú generas una plusvalía para una tercera, alguien que te contrata, trabajas en un teatro, yo trabajo en un teatro, me contratan y toco, entonces pues el tipo me paga, ¿no? Y él hace su negocio, eso yo soy productivo para él. Pero si yo toco en la calle con Manuel, toco en Sabana Grande y ponemos una cosita y la gente echa plata, eso no es productivo, Mm, porque es una renta que estoy ganando. mm. De eso el capitalista no es productivo.
Y esto es de origen, este código o esta protección. Esto es del 2014. Este es 2014, esto está hecho por la asamblea, en la asamblea. O sea, O sea, que aprobaron algo que viene siendo una ley también capitalista, ¿no? O sea, que se basa en el mismo criterio de producción artístico. Pero que es excluyente. Es excluyente, me quita derechos, no me da ningún tipo de derecho. Como esta tampoco, como la otra de cultura, no me da ningún tipo de derecho. El derecho que me da la ley de cultura, ¿dónde lo pusimos? Aquí. ¿Dónde pusimos la otra? Qué loco. Aquí está esta. Dice que es lo que yo, todo este cartapaso de cosas que hay aquí, es lo que yo estoy buscando, que estoy haciendo el performance, como dice, jurídico. El performance jurídico. Ajá, ¿ves? En la ley de cultura, derechos culturales, artículo 6, toda persona en la República Bolivariana de Venezuela tiene el derecho irrenunciable al pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales y creadoras, a la divulgación de la obra creativa, así como acceso universal a la información, bienes y servicios culturales, sin menoscabo de la protección legal de los derechos de la autora, del autor sobre sus obras. Las personas privadas de libertad con discapacidad general, adultos y adultas y adultos mayores gozarán de atención especial. Que fue a buscar atención especial como adulto mayor en la cosecha del INAS y me he encontrado con un desastre. Al final terminaron haciendo un agavillamiento entre dos supuestos abogados y los que yo estoy denunciando. Esto es todo un rollo, ¿no? Es muy largo para contarlo. Pero resulta que en todas partes dice atención especial al adulto mayor y no se cumple. Tienes derechos culturales, pero no se cumplen. Bueno, sí. Ahí ya hablamos de un fallo práctico. De un fallo práctico. Entre leyes, aquí intentamos hacer una revisión de la coherencia de las leyes. Claro, el fallo práctico de la aplicación, bueno, ya tiene otras instancias. Ya tiene otras instancias. Lo que es que si no se cumplen, hay unas que están mal llevadas, pues mal. Pero usted también, porque sacamos. Pero partimos de un principio, que fue esto, la definición de artista. O sea, estamos hablando de artista, acuérdate. No estamos hablando de trabajo cultural. No. El trabajo cultural es otra cosa, es simplemente como un, entonces, sí, tenemos un detalle, ¿no? Eso, pero tenemos la diferencia, ¿no? O sea, el artista es un ejecutante de una técnica y puede no ser trabajador cultural. Y puede no ser trabajador cultural. Según el concepto. No quiere decir que ninguno de los conceptos esté malo. Aparece aquí la cuestión sobre cuál es la fuente en la que en el marxismo, exactamente qué texto de Marx o qué texto de la tendencia de izquierda tendió a valorar la expresión artística como de origen fundamentalmente burgués. Ahí donde está la cosa. Ahí donde está cierta trampa que empieza a suceder. Y donde se apoya toda la confusión. Eso, donde se apoya la confusión. Entonces tenemos trabajador cultural, tenemos, o sea, resumiendo la cosa en fenomenología de reducción, ¿no? Resumen, ¿qué elementos tenemos? Trabajador cultural, artista, asociado a la técnica, o sea, definido por la técnica, ¿okay? Que es que un tipo que se toma fotos, o es buen mozo, o es bella, entonces eso ya es artista. Generalmente ha tenido que demostrar que maneja una técnica, ese es artista. Trabajador cultural no es que es un mal término, sino que, simplemente es alguien que practica, quizá se puede asumir un determinado arte, ¿no? Que es el arte del trabajo de animación cultural, en términos ya que estamos adelantando de la señora Gloria Martín, en términos de animación cultural, que es quien va a ver como su obra de arte la comunidad. Eso es interesantísimo, es el actor político, o sea, es ver la política como un arte. Ahí ya
cómo se amplifica, se vuelve esto bello y maravilloso, nada más con la mención de esa posibilidad, o sea, de que el trabajador cultural se empiece a ver como un arte en sí mismo y no como una generalidad, sino que va a desarrollar sus cualidades, va a ser gente, bueno, generalmente con su nivel de empatía, buena dicción, Claro. Organización, capacidad de sistematizar, organizar actos, expresión en público, es decir, es todo un arte. El de animación cultural para mantener organizada una... O sea, ir a organizar, transmitir herramientas. Claro, en ese sentido general de que también cocinar es un arte, ¿no? Exactamente, Exacto. en ese sentido general. Claro, lo que no quiere decir que el otro sea un artista. ¿No? Que quien lo practica sea un artista. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser un trabajador cultural, animador cultural, todo ese tipo de cosas y trabajar sobre cosas artísticas, pero no necesariamente tiene que ser un artista. Bueno, no, exacto. Se puede mantener el término, ¿no? O sea, Ajá. pero el hecho está en que es distinto, no incluye al artista. Ahí sí estamos claros. Exacto, no incluye al artista. El trabajador cultural no incluye por naturaleza a quien ejerce una determinada técnica hasta depurarla. No incluye necesariamente una obra artística. No requiere una obra artística. Es una instancia que, bueno, hay que definir, hacer el trabajo de definición. El trabajo de definición de conceptos no es nada ni aburrido ni meramente teórico. Implica, de hecho, la revisión de muchas experiencias que te permitan constatar y confiar en el concepto. Y luego hay ejemplos de trabajadores culturales que han entrado, han tenido contacto con los artistas, han conseguido trabajo con los artistas y al final los artistas cuando se presentan le dicen al trabajador cultural, por favor, no toques tú. Sí, ¿no? No, tranquilo, no toques, nosotros tocamos aquí. Sí. Él consiguió toda la cosa, hizo la cosa, intentó entrar en el círculo artístico, pero el círculo lo rechaza. El trabajador cultural. No, el círculo artístico no lo considero artista. Bueno, y ¿sí? Esa es la cosa también, ¿no? Que pudiera entonces estarse pretendiendo una especie de problema de identidad o de ejercicio de poder de parte de quien organiza un evento en nombre del trabajador cultural, es decir, de la mención del trabajador cultural que lo exonera de la noción de gerente, ¿cierto? Exacto. Sí, pero resulta que sí va a ejercer poder de gerencia sobre muchos actos públicos. Bueno, es interesante la observación que hace ahí, que es menos romántica que la mía. Es que la noción de trabajo cultural frecuentemente va a tener el poder, y sabemos de hecho en la práctica que va así, de atentar, incluso usufructuar el crédito del artista. Exacto, usufructuar. Para prebendas y demás, por cuanto como organizador del evento se puede hacer acreedor. Diferente a otra de la ejecución del artista. Que es otra clase que tenemos también, que es la de cultor. El otro concepto un poco también, ambiguo, ¿no? Es otra cosa también. Cultor es que cultiva algo. Al final, si tú coleccionas cuadros, eres cultor, ¿no? Si crías gallinas, eres cultor, ¿no? Cultor avícola, ¿no? El que cultiva una cosa que... Ahora, en la cuestión cultural, artística, es que normalmente es el que conserva una tradición. Sigue una tradición. Realmente es eso, ¿no? Muy por ahí. No sé, San Juan, el entierro de la sardina, ¿no? Cultivas esa tradición. No la creas. ¿no? El que cultiva zanahoria no está inventando la zanahoria. Cultiva la zanahoria. O sea, un cultor no necesariamente... Yo pudiera ser un cultor, entonces, sí, un cultor artístico, un cultor de la improvisación, por ejemplo, ¿no? Pero, muy raro, ¿no? Pero, sí, el cultor es otra cosa también. Bueno, el cultor, y ahí entramos en la polémica también de que la cultura silvestre, porque todo esto es en torno siempre a la falseación y el fortalecimiento del concepto de cultura silvestre, que es al que llegamos para resolver todos los problemas del marxismo y sus contradicciones
que están ubicadas en una noción cultural, ¿no? Entonces quizá para definir todo eso haya que irse a esa realidad que es fenomenología. O sea, la cultura silvestre no es algo que yo creo que debería ser, ni es un romanticismo, sino que es algo análogo a como si uno estuviera caminando entre montañas en una estepa selvática y aparece una nueva cultura y que tiene edificios y cositas. Oye, qué descubrimiento, algo así. Eso es la cultura silvestre, está conformada por personas que, como Pablo, y como yo, y muchísimas más que conozco por internet, eh, no participamos plenamente del imaginario del capitalismo, ni de la dicotomía de izquierda en su interpretación fáctica real que hemos podido ver la mayoría de las veces, en cuanto a control del artista. O sea, por el problema que tiene el pensamiento marxista con el talento, ¿no? Puesto que el valor agregado de un artista no es algo que puedas calcular con B' ni con... O sea, quizás sean cosas matematizables, pero ya sumamente complejas, números imaginarios y Claro, sí, ¿sabes? Fracciones, el claro, pi, ¿sabes? La progresión del pi, de dónde coño viene, cómo es posible que claro. haya descubierto ese número y etcétera, etcétera. Por ahí viene, pero el resto, que un solo gesto en determinado momento como el de Michael Jackson valga tanto, que lo convierte en una persona absolutamente pobre, con una familia evangélica e ignorante, en alguien multimillonario y por supuesto expuesto a todo lo que va a implicar el ser millonario. Entonces la cultura silvestre somos personas que hasta por esos datos no aspiramos a ser millonarios nunca. O sea, ese no es el objetivo, sino vivir en el presente la utopía de la creación o del disfrute. O sea, si no fuera yo un artista o un creador, buscaría de disfrutar de el contacto con eso, ¿no? Ah, Como el principal elixir y forma que uno puede sublimar los mismos impulsos que generalmente por reacción van a llevar más o menos pues, a los mismos instintos y generalmente pues desesperaciones o tormentos o apremios, bueno, que a lo mejor no le puede gustar, ¿no? sí. Pero la cuestión es que eso nunca van a dejar de estar. El arte es lo que estamos tratando de definir para resolver todo problema que tenga la cultura silvestre de lo que se llama deformación ideológica, ¿no? De andar rechazando formas porque sean de determinadas clases, que hayan clichés en la definición de los Sí, conceptos. sí, claro, uno no, De ahí la revisión, ¿no? sí, realmente uno no hay una noción de, no sé, de calidades y de, de mejor, peor, ¿no? Eso Ahí, no pero hay tiene, depuración porque ahí claro, vendría respecto para definir un poco el arte en todo ese barullo que se hace respecto entre el virtuosismo y el arte conceptual, que uno no sabe bien cómo se va a valorar, algo que es la pura idea y en cuanto a ejecución no requiere ningún talento. Ahora, tú como artista, tú has visto una mejora en tu proceso de un periodo a otro y cómo la definirías. claro, sí se nota. No sé, pues creo que de pronto uno, más bien uno toma conciencia. Toma conciencia que avanzaste, ¿no? O cambiaste, ¿no? Cambiaste un sistema, una técnica, o desarrollaste una técnica, y es una cuestión dialéctica. Siempre va negando lo que hiciste anteriormente. Entonces, el- como te decía, la cuestión es estar fuera de la industria cultural. La industria cultural para toda la cuestión creadora en un no sé cuánto por ciento. Mucha gente tienes talento, tienes una idea, tienes una cosa, realizas tienes una obra, pero después entonces el sueño ese famoso, ese famoso, el sistema de estrellas ese, ¿no? El Star Mm, System ese. Todos sueñas con ganar dinero, con ser millonario, que te veas para acá. ¿Y cuánto sí, tiempo no se pierde en eso? Se pierde mucho tiempo. Y es imposible que todos soñemos eso y que todos logremos realizar un sueño así, porque si no entonces sería
No, En- técnica y económicamente es imposible que hayan claro, tantos sí, millonarios como personas con talento, ¿no? claro, Tantos exacto. millonarios de Hollywood como personas bellas y con talento actoral. Claro. Y entonces esa es una Igual discusión, músicos, ¿no? O sí, sea, que el arte no sobrevive porque estos personajes sean millonarios. y o Ahí es donde valorarlo porque también, vendas más o menos. esto es importantísimo, ¿no? Claro. Porque precisamente esta clase que se acaba de revelar es muy importante porque es que precisamente hay una lógica en la que uno puede aplicar aquí, ¿no? Que uno puede aplicar. O sea, el artista lo hace, se hace millonario. El sistema, ¿no? El sistema no es una cuestión conspiranoica. El sistema en sí mismo hace millonario a algunos artistas con gran poder de expresión para mantenerlo, para controlarlo, para, o sea, pudiera, esta es una interpretación posible que ciertamente tiene algún tipo de influencia, de sospecha previa que habría que cuidar, ¿no? Pero el artista muy probablemente cuando se hace millonario eso no es natural, Sí, el porque muy artista nunca, probablemente no lo necesita. O y él sea, nunca, el nunca va artista a en ganar más, general. nunca va a ganar más que los que él maneja, de los que lo manejan. No, no, exactamente, nunca, nunca. Y siempre va a estar plenamente controlado y para poder seguir ganando millones, él no va a poder decir exactamente lo que quiera. Claro. ¿No? En el cine se dan casos, ponle tú Lars von Trier. Como director uno pudiera decir que se mete en temas álgidos, diversos. Claro, pero en general son bastante sentido de oportunidad. O sea, él no se va a meter con problemas precisos que lo observa en Europa respecto a ciertos poderosos que le financian sus películas. Claro que, claro. ¿Ves? Aunque sea de paso, no es que te quieran uno poner en contra de ellos como tal. Y si lo toma es porque ¿No? les Sin interesa, ¿no? embargo, hay otros autores no tan prolijos como él, en el que uno ha visto películas de género, que sí se meten un poco en la psicopatía de un alemán, por cierto, una que creo que se llama La Oscuro la Luna. Bueno, lo cierto es que la lógica dice que en general el artista que va agregando o aportando un valor de cambio que no tiene proceso de producción, o sea, algo que es puro valor, ¿cómo se dice? De uso. Sí, O sea, sí, puro valor de uso, que sí. tiene un Que no proceso de tiene valor de producción cambio, dudoso que es meramente práctica de una sí, técnica. solamente para usarlo, sí. Eso, pero que no tiene un proceso de producción. Entonces la plusvalía, uno pudiera decir que no es invaluable, ¿no? O sea, puede valer millones o puede valer un plato de comida justo cuando uno lo necesita. Y suele suceder al artista, en realidad, en muchas formas, a pesar de ser tan antipático como yo, también me pasa. O sea que hay un privilegio cotidiano que la gente va a percibir producto de una técnica que se maneja realmente. Mm. Sí lo va a percibir. Y eso devenga. Terminar productos en audiovisual, aparte de que ellos devenguen dinero directamente o no, produce relaciones. ¿Ves? Claro. Muchas cosas. ¿No? Hay una, Entonces, pero el hecho de la aspiración de ser millonario controla previamente gran cantidad de jóvenes que se introducen dentro del arte. sí, Entonces van a utilizar determinados estilos y ciertos lentes oscuros sí, y van a hay unos cuantos mediocrizar de bastante atributos. su arte producto de ver como millonarios a Maluma y a el otro. Y van a estar previamente complejados por no ser tan perfilados, ¿verdad? Tan aristotélicamente bellos. ¿No? Sí. Porque son básicamente eso, ¿no? Unos modelitos bien Que yo no sé elegidos. quién es ese Maluma, yo no, Maluma es un es un colombiano, colombiano. Ah, sí, que es no oí como su medio nombre. catire de él. ¿Sabes que en Ajá. Colombia eso es muy preciable? Dicen los monos, monos. ¿Y qué hacen esos reggaetón, cosas de eso? Ese es reggaetón trap, que es peor que el reggaetón. El trap es, el reggaetón en muchísimos casos de Don Omar y de Daddy Yankee tienen una alta habilidad de expresión de canto, Ajá, de por lo menos de verbalización con claridad ajá, y ah, de ok. juego y de cambios sonoros. Ajá, El trap es simplemente una vaina que chan, 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 y el tipo debe cantar con voz como de somnoliento. ajá, ok, ajá. Ese es el trap, es una cosa que Quedan es cansados. sí, ajá, o sea que
Sí, entonces no haya vocalización, no debe haber proyección de personalidad, no hay una neutra, y es meramente imitando algún estado ahí de éxtasis en algún momento del sexo. Qué loco. Meramente. El reggaetón ya empieza a tener cosas más interesantes respecto al trap. Bueno, pero entonces, concluyendo, ¿verdad? Porque estamos pasando los 30 minutos y estos videos para YouTube, pues tiene todo un recorrido, hemos leído leyes en Venezuela y la recomendación de la ONU pues, del año 1980 para la definición de artista, tenemos nuestra propia definición siempre de la mano. Ella puede ir cambiando y adquiriendo elementos, pero nuestra definición de artista es el que se dedica a manejar una técnica expresiva y luego la asume con toda la libertad del caso y puede romper cánones locales, de clases, académicos, pero va a ser artista y se va a hacer referente desde el oído y de la vista y de los sentidos a su alrededor en la medida que maneja una técnica. Sí, yo creo que uno puede concluir con estas cosas, estas leyes y estas vainas que hay tiene que haber dos puntos de vista. El punto de vista del artista, como lo define la Ley Orgánica de Cultura, esa etéreo, observa el mundo y lo convierte en vuelve realidad tus sueños, ¿no? Una cosa así, ¿no? Tus ideas, transfórmalas en cosas, tal. Eso, bueno, eso es lo que ellos tratan de hacer. Pero el otro lado es, olvídate un poco de los sueños y pon los pies sobre la tierra. Tienes derechos, tienes deberes, participas como ciudadano en una sociedad, ¿no? Sé cuál es tu situación, cuál es tu posición, cuál es tu sitio como ciudadano. No solamente podemos, cuando sales a la calle tienes que saber atravesar la calle, si no te lleva un autobús por medio, ¿no? Claro, ¿No? Entonces esas dos cosas tienen que ser, porque si no, ocurre que nos explotan. Como artista. Nos explotan, nos engañan, nos masacrean, hacen todo lo que les dé la gana con nosotros por esa cosa que dice esto, forma parte esencial de su vida. Ahí se apoya toda la cuestión para matarnos. Y si no nos apoyamos después en una cuestión legal, vivimos en una sociedad. Si no nos apoyamos ahí, no. O sea, que también se puede decir que esa propuesta de ley de la ONU comprende la noción de artista, es decir, artistas fueron invitados a hacer esa definición. Exacto, sí. Claro, porque existe la pulsión irrefrenable que debería empezar a ser contemplada como una condición. Como es una condición. Perfectamente, como es. Claro. Y que tiene comorbilidad y que tiene todo porque eso. la carta es eso, ¿no? Relativo a la condición del artista. Es como a la si condición del artista. somos alpinistas, sí, subimos farallones y precipicios, ¿no? Así pero estamos amarrados, mano.